Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI, el espacio habitual de nuestro director Yamid Amat. Esta noche tenemos un invitado de excepción, el señor expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Expresidente, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo está usted? ¿En dónde se encuentra? ¿En qué parte de nuestra geografía nacional se encuentra? Estoy nada más y nada menos que en Cartagena de Indias, una de las ciudades más bellas e importantes del mundo. Y por tanto, pues muy feliz siempre que uno está en Cartagena, incluso a pesar de este calor insólito que hay aquí. Listo, presidente. El expresidente Zapatero se encuentra participando de los foros y los eventos de la Convención Bancaria y presentando su visión sobre el presente y el futuro, no solo de la región, sino del mundo, en temas tan importantes como la economía, la política, la migración, entre otras cosas. Presidente, ¿cómo le ha ido en ese aspecto? Bien, hemos celebrado un debate moderado por la exalcaldesa de Bogotá y con el expresidente Iván Duque. El debate ha sido muy interesante, primero porque se produce entre posiciones, vamos a decirlo claro, ideológicas diferentes. Segundo, porque siempre que ha habido un debate, pues hay cosas que se comparten sobre las que hay que construir. Yo he insistido en algo que me parece que es una realidad objetiva. Y incluso en este tiempo de tanto desinformación, de tanto terraplanismo político, pues las certezas deben contar, ¿no? Y lo que es claro es que el mundo ha cambiado en este siglo XXI, que hay nuevas potencias, que la hegemonía de Estados Unidos ya no es lo que era y que es necesario construir comunidad política internacional, solución pacífica de los conflictos, cooperación, mucho más cuando tenemos dos guerras activas, que, en fin, debemos de superar esa visión que conduce con resultados muy negativos a que se recupere el proteccionismo, que los países se encierren, que el nacionalismo vuelva, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que el progreso es economías abiertas, es cooperación, es tener una actitud muy de colaboración ante los grandes problemas como la lucha contra el cambio climático, la paz, las guerras. Bueno, esa ha sido mi línea argumental fundamental. Y para Latinoamérica, pues pienso muy parecido. O sea, el gran reto de Latinoamérica es construir la Unión Latinoamericana. Presidente, en ese sentido, cuando usted dice que las economías están más abiertas y el mundo está más abierto y estamos un poco enfrentando el terraplanismo, también se ve que se está ampliando mucho más la distancia entre la derecha y la izquierda, no solo en América Latina, sino en general, en el mundo. ¿Cómo recuperar un poco la posibilidad de terrenos comunes, de aproximaciones? Porque cada vez es más dramática esa distancia, mucho más enfatizada por el populismo, ¿no es cierto, presidente? Sí, ha habido un factor, fíjese, mi opinión es que, claro, es muy importante lo que pasa en Estados Unidos, porque es la primera democracia del mundo, porque es el país más rico del mundo, es la primera potencia del mundo. Y la división tan fuerte que llevamos ya años, fíjese lo que ha pasado con Trump, el Capitolio, ahora con los juicios, la negación del resultado electoral, la división de esa sociedad se ha proyectado a buena parte de las democracias. Sobre todo, yo tengo esta visión que las derechas han cambiado mucho, ¿no? Esa derecha de orden, esa derecha republicana en Estados Unidos que se ha convertido en trumpista, nos desconcierta, nos ha desconcertado. Y yo creo que eso son como movimientos, ondas sísmicas que se ha profundido. Sí, tiene usted toda la razón y yo lo he reivindicado hoy. El ejemplo que hemos tenido en la mesa el presidente Duque y yo mismo creo que es un buen argumento. Hay que recuperar mucho diálogo entre izquierda y derecha. Creo que no podemos olvidar que la democracia al final está fundada en ese gran consenso y hay que preservarlo y cuidarlo. Y cuando además dialogas de buena fe, cuando dialogas cada uno desde su posición, siempre mejoran las cosas. Claramente, presidente, el vehículo de aproximación entre las partes es la comunicación. Y un vehículo muy relevante termina siendo los medios de comunicación en la sociedad. Pero en esta diversificación de formas de comunicarse y de informarse, pues empieza a surgir también un poco la tendencia al negacionismo
de los medios y comienzan a nacer los conceptos de las fake news y de los medios financiados y de los medios amparados, y esa desacreditación entorpece el diálogo y entorpece un poco la capacidad de la sociedad para discernir lo que realmente se le está presentando y lo que realmente requiere la realidad que enfrenta. ¿Cómo se puede superar eso? ¿Desde dónde se supera la oferta de noticias no reales con la oferta de una información verídica real que ofrecen los medios de comunicación al hacerle curaduría un poco a la realidad, a los hechos, y no al negacionismo o al populismo un poco infundado? Mire, pienso que en esto los medios de comunicación sucede igual que en la política y en los partidos políticos. Yo cuando mi partido ha perdido alguna elección, suele ganar en España, pero cuando ha perdido alguna elección, digo, no podemos pensar que la culpa es de nuestros adversarios. No. Tenemos que hacer el examen autocrítico para intentar mejorar y ganar las siguientes elecciones. Los medios de comunicación deben de ser fieles a la calidad, deben ser fieles al pluralismo, deben ser fieles al mandato del derecho a la información veraz, deben ser fieles a lo que significa trasladar no el sensacionalismo, sino el rigor. Y cuando ganan esa credibilidad, yo no tengo ninguna duda que se imponen a largo plazo, frente al sensacionalismo, a los fakes fáciles, a lo que representa todo este mundo que hoy tenemos. No, mire, la ciencia se impone a los curanderos, antes o después. La calidad se impone a lo que no tiene calidad. Y yo creo que debemos de tener esa perspectiva. Los medios de comunicación son un actor esencial en una democracia. Y la democracia en gran medida depende de cómo estén los medios de comunicación, porque todo empezó con la libertad de expresión y de ahí la libertad de información. Ese es el origen de la democracia, no nos olvidemos. Y por tanto, preservar eso. Sí, los medios, igual que las fuerzas políticas, tienen que estar en una permanente capacidad de revisión crítica. Al final somos hijos de la Ilustración, de ese pensamiento racional, que se contrasta, crítico. Y hacer autocrítica es el mejor camino. Por tanto, yo recomiendo, desde la humildad, por supuesto, que pluralismo en los medios, hacerse un permanente chequeo de pluralismo en los medios, de información veraz, de huir del sensacionalismo y de intentar que la información sea lo más rigurosa y comprensible. Y a largo plazo no tenga ninguna duda. Esto es como el ejemplo de los médicos de verdad o los curanderos. Bueno, y usted habló de la autocrítica, ahora yo le traslado eso a su terreno, a su campo, presidente, a la política. El mundo está viendo cómo hay coletazos de la izquierda a la derecha al centro, pero ahora hay coletazos más fuertes, son coletazos del centro a la extrema izquierda, del centro a la extrema derecha. ¿Qué está pasando con los partidos tradicionales, con las corrientes tradicionales? ¿Se está perdiendo un poco la credibilidad y por eso hay tanto coletazo? ¿Qué ocurre? Bueno, pienso que es cíclico, o sea, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva. Yo decía en el debate con el presidente Duque que Borges afirmó: estos son los peores años de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en todas las épocas. Si echamos una mirada atrás, el siglo XX fue horrible, con 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, horrible. Y este siglo XXI empezó con la aprobación en Naciones Unidas de los Objetivos del Milenio, una gran esperanza. Pero poco después hubo el atentado de las Torres Gemelas, que fue terrible para la primera potencia mundial y para el mundo, y ahí se torcieron muchas cosas. Y luego no se ha digerido la nueva realidad de la potencia china. Rusia perdió su sitio en el concierto internacional y ha hecho lo que ha hecho. Y en Oriente Medio, pues toda la guerra contra el terrorismo a raíz del atentado a las Torres Gemelas no ha ido bien. Todo eso en medio de la crisis financiera del 2008. Sí, los grandes partidos que han estabilizado las democracias, que han logrado la alternancia, un razonable bienestar, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y allí donde Latinoamérica se ha producido, deben de hacer autocrítica. Y mire, la razón fundamental de la autocrítica y la razón fundamental de los partidos es que tienen, uno, que servir con la máxima defensa del interés general, no a los personalismos en política, sí a los proyectos colectivos,
sí a los partidos que no se mueven por eso, unos líderes, otros líderes, sino que trascienden, que están arraigados en la sociedad. Y dos, es cierto, en este tiempo de polarización deberíamos, los grandes partidos, de establecer una moratoria para abrir un tiempo de diálogo y decir, bueno, vamos a compartir por qué esta polarización, por qué esta radicalización y por qué todos tenemos una cierta preocupación por el futuro de nuestras sociedades democráticas. Y en ese sentido, presidente, el papel que están jugando los llamados outsiders o los llamados apartados del sistema, el surgimiento de figuras como el propio Trump en América Latina, como un Javier Milei o Giorgia Meloni en Italia, ese tipo de figuras, ¿por qué están surgiendo y por qué están teniendo un impacto efectivo, exitoso en la política? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pongamos un poco de perspectiva. Cojamos los 10 países más grandes del hemisferio occidental con democracias. En América, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Argentina. Solo hay uno con un líder populista y hay 4 con gobiernos progresistas, los 4 más importantes. Desde Estados Unidos, con el presidente Biden, el presidente Lula, México, que ha sido una victoria impresionante de Claudia Sheinbaum, que representa, por cierto, una gran alegría, una mujer presidenta en México, Colombia y solo Argentina. Y, en fin, creo que todos somos conscientes de lo que representa. Y en Europa, los grandes países democráticos, fíjese, Alemania, un gobierno de coalición progresista, Francia, un presidente centrista, Gran Bretaña, aunque no es Unión Europea, pero es Europa, va a tener un gobierno laborista dentro de muy poco, porque los conservadores han fracasado estrepitosamente con el Brexit, y el único gobierno, digamos, de una fuerza política extremista es Italia. O sea, de 10, 2. O sea, que tengamos un poco de perspectiva. Y yo creo que será coyuntural. Porque, como ha demostrado la historia, estas soluciones fáciles, populistas, demagógicas, pues acaban diluyéndose en sí misma y, como decía una gran filósofa española, María Zambrano, todo extremismo destruye lo que afirma. Y lo vamos a ver. Nuestras sociedades son sociedades con un alto nivel de educación, afortunadamente. Es verdad que las redes tienden a polarizar, pero yo tengo la confianza en que vamos a mantener los grandes valores democráticos en nuestras sociedades. Mire, presidente, pero parece no ser de todas formas una coyuntura menor, porque si usted se da cuenta, por ejemplo, en España, el gobierno del presidente Sánchez pues ha tenido que hacer unas concesiones o unas alianzas para mantener su gobierno con el separatismo y ha estado como condicionante, por ejemplo, la ley de amnistía. Luego, tener que acudir a concesiones de ese tipo de alianzas para enfrentar un poco lo que se considera una coyuntura, como un impulso de Vox, ese tipo de cosas, no parece una coyuntura menor. Bueno, debo decir que no coincido con su valoración. Me parece que es muy importante que seamos conscientes que en España hemos avanzado primero hace algo más de 10 años resolviendo de una manera, creo que muy positiva, lo que era la angustia del terrorismo, de la violencia. Desde hace 10 años España, después de 2 siglos de violencia política ininterrumpida, con golpes de Estado, con terrorismo, con guerras civiles, con dictadura como la de Franco, dejó de que se produjera ese hecho terrible de que es que se mate por política. Eso es uno de los logros más importantes de la España democrática. Y junto a ello teníamos un conflicto que hemos vivido muy serio en Cataluña, una crisis territorial que sucedió en 2017, que hubo un intento que era un viaje a ninguna parte, pero con apoyos muy importantes de cerca de 2 millones de personas en Cataluña, en favor de la independencia. Y ahora estamos de conciliación, de pacificación y de un caminar juntos sin mayores problemas entre lo que es Cataluña y el conjunto de España. Eso ha sido fruto en gran medida de la política de acuerdos, sí, pero yo defiendo la política de acuerdos. Es más, afirmo que los mejores productos de la historia política son fruto del acuerdo entre diferentes. No habría democracia
No habría surgido la democracia en la historia si no hubiera existido ni el perdón ni la reconciliación, porque siempre hay y ha habido momentos históricos. No, pienso que esto para España ha sido un avance muy positivo. Y además fíjese cómo está la sociedad española y cómo está. La economía española está creciendo más que las grandes economías europeas. El empleo en récord histórico. Nunca ha habido 10 millones de mujeres trabajando en España. En fin, una atracción de inversión. No, España funciona. Hay un gobierno que funciona, que tiene que hacer acuerdos. Es la esencia de la política y de la democracia. Yo creo que eso irá bien. Pero insisto, este renacer de la extrema derecha del populismo creo que va a ser coyuntural. Y si comparamos con tiempos pasados, bueno, pues siempre será mejor que cuando veíamos aquí en el continente, por ejemplo, dictaduras, ¿no?, militares apoyadas, golpes de Estado, o lo que había en Europa. No olvidemos que en Europa todavía, hasta hace 50 años, pues estaban dictaduras como en España, en Portugal, en Grecia, y afortunadamente eso es impensable. Yo creo que la democracia, cuando cumple bien los deberes de la democracia, aísla y debilita a el extremismo. Y uno de los deberes de la democracia es la cohesión social, es reducir las desigualdades. Otro, la transparencia, la honestidad. O sea, que cumpla bien los deberes de la democracia y estaremos seguros de que el extremismo será minoritario. Pues, presidente, precisamente ahora viene un escenario muy relevante para descubrir un poco cuál es el presente y el futuro de ese extremismo que usted llama, y es las elecciones europarlamentarias. Y hoy nos acompaña el señor expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, hablábamos un poco del desafío que enfrenta Europa a partir de hoy, esta semana, con las elecciones europeas y lo que se podría temer un avance de la derecha en Europa. ¿Cómo está el escenario, presidente? Usted está como figura principal invitada para el cierre de la campaña en España por el Partido Socialista Obrero. ¿Qué se espera, presidente, en Europa? Sí. Bueno, sí, Partido Socialista Obrero Español, lo digo porque es siempre importante que a veces la ESA no queremos que se nos caiga, ¿no? Y sí, y recuerdo que somos el partido más antiguo de España, con 145 años de historia. Bueno, yo confío en que lo que es muy probablemente un ascenso de la extrema derecha en el conjunto de Europa, no creo que en España, no ponga en cuestión el gran acuerdo, el gran consenso que hay en Europa entre conservadores y progresistas, entre democracia cristiana y liberales y socialdemócratas, para lo que ha sido la construcción europea, el desarrollo europeo, la moneda común, la paz compartida, los derechos, los proyectos de Erasmus, de investigación compartida, en todo lo que representa ese gran proyecto que es la Unión Europea, que nos ha dado estabilidad, paz, desarrollo, progreso. También atravesando crisis, evidentemente. Sin la crisis financiera del 2008 y de 2009 no estaríamos hablando seguramente de extremismos. Y esa crisis originó pues crisis posteriores, en fin, lo que somos conscientes todos. Pero no creo que se ponga en cuestión. ¿Habrá un aumento? Sí, pero no se podrá en cuestión ese gran acuerdo entre centro-derecha y centro-izquierda, que sin duda alguna es un éxito histórico, el mayor éxito histórico que podemos constatar en los proyectos civilizatorios, porque ha unido a 27 países, 27 lenguas, 27 banderas, que habían estado en un estado de guerra casi desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial, y cambiaron la guerra, el nacionalismo y el proteccionismo por el entendimiento, la cooperación, la paz, y eso que ha sido prosperidad y progreso. Y yo no creo que el alma europea, el alma de los europeos y de las europeas vaya a renunciar a eso. Presidente, hablemos un poco de la visión de Europa hacia América Latina, particularmente Colombia. Como usted bien lo ha dicho, hay una escena política en la región, hay cambios, hay evoluciones, hay propuestas, hay planteamientos. ¿Cómo está viendo Europa, cómo está viendo España el escenario de Colombia? La economía, la posibilidad de inversión, la estabilidad, la situación política. Yo percibo que hay una confianza razonable
en las potencialidades económicas de Colombia y, lo que me parece más importante, en la capacidad de hacer alianzas entre Colombia y España, y especialmente en el sector energético, en el sector de la transición energética, en el sector de las energías renovables. Hay un campo donde se han sentado las bases y hay que desarrollarlo, que es en este momento seguramente el campo inversor con más apetito de los grandes fondos de inversión y de toda la liquidez que hay en el mundo, que es una liquidez enorme, por cierto. Y esto lo sabemos bien en España, que está trayendo mucha inversión. Yo creo que este es el campo y casi la gran prioridad en la relación entre Colombia y España. Dos, sobre Latinoamérica diré alguna idea que he repetido en muchas ocasiones. Es decir, yo creo que el destino histórico de esta región se juega en su capacidad de unirse, en la capacidad de hacer una unión latinoamericana, en lo político, en lo económico, en lo comercial, en las infraestructuras, en lo que representa la energía. Ese es el gran desafío y el gran reto. Y tendremos América Latina, es América Latina como un actor o como un jugador internacional importante si hay un proceso de integración y de unión. Si no, será realmente difícil, muy difícil. Yo sé que esto exige casi un cambio histórico, exige una gran voluntad política y una determinación, pero para mí es el gran desafío. Y esa intención de unidad, presidente, y un poco también la capacidad de inversión, tienden a estar determinadas por una oferta de estabilidad, de certezas, de seguridad. Y en la región hay un poco de movimiento en ese sentido, está un poco atribulada en cuanto a la oferta de estabilidad. Incluso en términos económicos, las calificadoras están revisando mucho, por ejemplo, Colombia, las notas de calificación de Colombia en términos de inversión. ¿Cómo se percibe eso, presidente? No, fíjese que una de las reflexiones que se hace en este tiempo histórico es que, a pesar de lo que fue la pandemia, a pesar de la guerra de Ucrania, que afectó mucho a la economía está sobreviviendo y está aguantando bastante bien, la economía internacional. Yo creo que debemos de estar muy pendientes de eso. Fíjese, la economía española va muy bien. Es la que mejor de las grandes economías europeas, crea más empleo que ninguna. ¿Cuál es la clave? Sí, en efecto, la clave es el tener una actitud en pro de la inversión, dar la mayor garantía y la mayor seguridad, y en cuanto esos mensajes son percibidos por los actores internacionales, pues desde luego eso funciona de una manera muy evidente y muy clara. Para ese marco general, el concepto es así, es de estabilidad, es de apertura, pero en el caso puntual de Colombia, ¿Colombia se percibe en este momento como un escenario de estabilidad, de garantías para la inversión? Mire, yo puedo hablar de la inversión española, porque conozco a los actores españoles, a las empresas que están aquí invirtiendo, y están bien, están tranquilas. Esta mañana estaba hablando con entidades financieras y con otros inversores que están trabajando en Colombia. Por supuesto, siempre se puede fortalecer, mejorar. Yo aconsejaría al sector privado colombiano y al gobierno de Colombia que trabajara más en relación con España y con la Unión Europea, que el campo fundamental seguramente de desarrollo va a ser la inversión en todo lo que es la transición energética, las energías renovables, lo que representa las infraestructuras también, y por supuesto que hagamos un esfuerzo de incrementar la relación comercial. No percibo una inquietud mayor, por supuesto. El sector privado siempre quiere, y es lógico, más garantías, más seguridad, que haya menos vaivenes políticos. Pero fíjese que incluso con toda la crisis global que hay política, pues la economía está aguantando, porque le diré algo que es muy, muy llamativo, es que hay muchísima liquidez, hay muchísima necesidad de inversión de los grandes fondos, especialmente de las entidades financieras, y están esperando las posibilidades. Claro, yo creo que es muy, muy, muy relevante que la política acompañe, que el gobierno, sí, yo siempre lo digo, que los gobiernos progresistas deben ser gobiernos abiertos a la economía de mercado, gobiernos abiertos a la inversión, no tener esa desconfianza, me parece fundamental. Es buena parte del éxito del gobierno de España, que ha propiciado inversión privada, colaboración público-privada en muchos proyectos de inversión en el sector energético, en el sector de la movilidad, en el sector transporte, en el sector de la ciencia.
hay que tener una gran confianza y a la vez el sector privado no debe de desconfiar ni debe estar en una situación de alerta porque haya un gobierno progresista. Yo creo que ahí tiene que haber un diálogo inteligente. Pues, presidente, agradezco mucho su tiempo y sus palabras y esperamos tenerlo muy pronto de nuevo por aquí en Colombia con sus acertados comentarios y su opinión muy relevante siempre para América Latina y para el mundo. Tenga usted feliz noche para ustedes, señores televidentes. Los dejamos con las noticias de Noticentro 1 CMI.